Muy buenas. Hoy vamos a ver el concepto de sucesión o de progresión. Es un concepto que es fácil, pero nos podemos liar un poquito con la notación, ¿vale? Con el uso del lenguaje matemático. Vamos a verlo con un esquema. Lo primero que vamos a ver es, pues, ¿qué es una sucesión o progresión? Bueno, pues una sucesión o progresión es un conjunto de números, ¿vale? Llamados términos, que están ordenados, es decir, que están colocados uno detrás de otro. Por ejemplo, una sucesión muy fácil, que de hecho es la primera que aprendemos de pequeños, sería la de los números naturales, cuando contamos el 0, el 1, el 2, el 0 dependiendo de quién lo meta dentro de los números naturales o no, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, es un conjunto de números ordenados, es decir, que sabemos cuál es el que va detrás del otro, ¿vale? Y cuyos elementos se llaman términos, ¿vale? De forma general, si no queremos acudir a un ejemplo, ¿vale? Estos términos se ponen de esta forma. Tenemos que es una ordenación de números de esta forma: a su 1, a sus 2, a sus 3, ¿vale? Donde cada uno de los números los consideramos como términos, y si queremos referirnos a un término cualquiera que está en cualquier posición, pues hablaríamos del término AN, ¿vale? Que sería el término general. Por tanto, esa n lo que me indica es la posición que ocupa ese número. En este caso, este sería el número que ocupa la posición 1, el que ocupa la posición 2, la posición 3, la posición 4, 5, 6, etc. ¿Que yo quiero ponerlo de forma general? Pues sería número que ocupa una de las posiciones, posición enésima, que es lo que se llama, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer con las sucesiones es acostumbrarnos a esta notación, ¿vale? A partir de aquí podemos estudiar dos tipos de sucesiones importantes. Por un lado, tenemos vamos a sacar aquí las dos, las sucesiones aritméticas, que se basan en que, fijaros que de lo que se trata esto es de que yo voy a ir viendo qué relación hay entre un término y el anterior, ¿vale? Pues la manera de sacar un término, la manera de sacar los sucesivos términos en las posiciones, en las sucesiones aritméticas, se basan en el concepto de suma. Es decir, que yo voy a sumarle un número siempre al término anterior. Ese número que sumo, ¿vale?, se llama diferencia y se pone con la letra D. Por tanto, en las sucesiones aritméticas yo voy a tener una D, voy a tener evidentemente una A su 1 y voy a tener una N, ¿vale? Y una A su N. Estos son los términos que siempre nos vamos encontrando en la fórmula, ¿vale? Pero en este caso nos vamos a encontrar este término de aquí que es D y es la diferencia. Vamos a suponer, por ejemplo, que tengo esta sucesión de aquí. 11, 13, 15, 17, etc. Vamos primero a determinar nuestro elemento. El elemento 1 sería 11, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sería el número al que vamos sumando al anterior para conseguir el siguiente. 11 más 2 son 13, 13 más 2 son 15, 15 más 2 son 17. Pues esa sería mi diferencia. Cuando la diferencia no está tan clara, también podemos sacarlo como un número, la diferencia entre el número y el anterior. Es decir, haciendo aquí, por ejemplo, 15 menos 13,
que sería 2, y coincidiría con esto. Su fórmula general, ¿vale? Si la queremos poner para cualquier AN, pues sería AN menos su anterior, que es AN menos 1. Fijaros que N sería una posición y que N menos 1 es la posición anterior. Aunque se vean muchas letras, en realidad no es tan difícil. Esto significa solo que la diferencia la calculamos restándole un número a su anterior, como aquí, 15 menos 13, que era A, en este caso es A3 menos A2. ¿Lo veis? Vale, pues teniendo esto claro, vamos a ir estudiando nuestra sucesión a ver si podemos sacarle un término general. Pues vamos a hacerlo. Aquí tenemos A1 es 11, A2 hemos dicho que era 13 y 13 se sacaba como A1 más 2. El tercer término es 15 y 15 lo hemos sacado como el anterior, que es A2 más 2. El término 4, que era 17, lo hemos hecho igual, sacándolo como el anterior más 2. Pues vamos a empezar a sustituir. Si A1 es 11 y lo metemos aquí, mi término 2 será 11 más 2. Si ahora cojo este 11 más 2, que es el A2, y lo sustituyo aquí, se me quedaría 11 más 2 más 2. Como ya tengo A3, fijaros que esto es A3, A2, lo sustituyo aquí y se me quedaría 11 más 2 más 2 más 2, ¿vale? Si saco una relación con esto, pues lo único que estoy haciendo es el 11, fijaros que siempre se repite, 11 más, pues tendría 11 más 3 veces el 2, es decir, 2 por 3. En este caso sería 11 más 2 por 2. En este caso sería 11 más 2 por 1 y en este caso sería 11 más 2 por 0. Para sacar nuestra fórmula general, lo único que tenemos que hacer es ir sustituyendo por números o letras dependiendo de si son fijos o no. Como el 11 siempre se repite, este término es el mismo. El 2 también se repite, que de hecho es nuestra diferencia. Y lo vamos a multiplicar por, pues vamos a ver la relación que hay entre la posición n y los números que van saliendo aquí. Este caso no es como el anterior, en la que coincidían. En este caso, si yo saco la posición 4, voy a multiplicar por 3. Si saco la posición 3, voy a multiplicar por 2. Es decir, que si saco la posición n, voy a multiplicar por n menos 1, que es precisamente lo que voy a poner aquí. Y aquí ya podría sacar cualquier número. Por ejemplo, si yo saco el A50, ya sé que lo único que tengo que hacer es 11 más 2 por un numerito menos de este, por 49. Y el número que me sale, pues sería el término correspondiente a esa posición. En todas las progresiones aritméticas se cumple esta fórmula. Pero lo único que vamos a hacer es cambiar algunos de los números, ¿vale?, por una parte general. Tenemos que A sub n es igual 11, en este caso era nuestro término primero, más 2, que en esta progresión va a ser 2, pero en realidad nos estamos refiriendo a nuestra diferencia. Y el n-1 se queda como n-1. Es decir, que si cambiamos el 2 por nuestra d y cambiamos el 11 por el término 1, lo que obtenemos es una fórmula general. Aquí he puesto un 2, me refería a la d. Ahí va. Lo que obtenemos es una fórmula general para cualquier progresión aritmética y es la que vamos a apuntar en nuestro esquema, ¿vale? Tenemos fórmula general o término general, sería AN igual a A1 más D por n-1. Es decir, en vez de fórmula vamos a poner mejor término, que me gusta más. Vale, término general. Es decir, que hemos obtenido una fórmula con la que calcular cualquier término de la sucesión a partir del primero y de su diferencia.
Imaginaros, por ejemplo, que nos dicen que tenemos una progresión aritmética de diferencia 5, cuyo término primero, yo qué sé, es 2. Pues sin necesidad de ir haciendo la serie, si a mí me preguntan el término 15, ¿vale? Lo podemos calcular fácilmente con la fórmula. Utilizamos nuestra A sub n igual a 1 más d por n menos 1 y sustituimos. A 15, que es el que quiero sacar, es A1, que es 2, más la diferencia, que es 5, por la posición anterior a la que estoy sacando, 14. Y esto ya simplemente pues sería 2 más 70, que sería 72. Hemos sacado la posición 15 sin tener que ir sacando toda la serie. Del mismo modo pasa con el otro tipo de sucesiones o progresiones. Pero estas están basadas, en vez de la suma, están basadas en el producto. Y se llaman geométricas, ¿vale? Entonces vamos a apuntar aquí que en vez de ir sumando un número al siguiente, lo que hacemos es multiplicar un número para conseguir el término siguiente. Ese número ya no se llama D, ¿vale? Se llama R y lo conocemos con el nombre de razón. Y vamos a sacar lo mismo, vamos a hacer el mismo procedimiento, porque lo que nos interesa es sacar un término general con el que poder sacar cualquier posición, cualquier término, utilizando solo el primero y el número de posiciones. Entonces, vamos a hacer ahora, por ejemplo, vamos a estudiar esta sucesión. Uno, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera. Vale, lo primero que tenemos que hacer es observarla y ver cómo saco los términos sucesivos. Fijaros que yo, para sacar del 1 al 2, lo que estoy haciendo es multiplicar por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Es decir, que tengo una sucesión que, a diferencia de la anterior en la que sumábamos 2, ahora estoy multiplicando por 2. Por tanto, es geométrica, mientras que la anterior era aritmética, ¿vale? Donde tengo una razón, tengo un A sub 1 igual a 1 y tengo una razón igual a 2. Cuando la razón no se ve tan clara, ¿vale? En el caso de las anteriores decíamos que restábamos un término en la anterior. En este caso vamos a dividir un término entre el anterior. Por ejemplo, podemos sacar como haciendo 16 entre 8, que sería 1, 2, 3, 4, 5, sería el A5 entre el A4. Y ya me sale la razón si no la viera muy clara. Si queremos pasarlo a términos generales, en vez de poner 5 y 4, la razón sería igual a n partido por n menos 1, ¿vale? Entonces, esto también lo podemos añadir a nuestro esquema. La razón sería igual a un término entre el anterior. Sin embargo, acordaros que nuestra diferencia era un término menos el anterior. Vale, seguimos. ¿Podremos conseguir un término general, una fórmula que me relacione todos los términos solo a partir del primero? Pues vamos a verlo. Para ello partimos del primer término. Ahora cogemos el segundo y decimos, el segundo es 2, que ¿cómo lo hemos calculado? Lo hemos calculado cogiendo el primero y multiplicándolo por 2, es decir, A1 por 2. El tercer término es 4, que lo hemos hecho sacando A2, fijaros que esto A1, A2, A3, A2 por 2. Y el 4 sería A3 por 2. Pues a partir de aquí vamos a ver cómo sería AN. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos a sustituir. Como A1 ya lo tengo,
Pues esto va a ser 1 por 2. Este es A2. Pues vamos a sustituirlo aquí. 1 por 2 y otra vez por 2. Y resulta que este es A3. Vamos a cambiarlo también aquí. 1 por 2 y por 2. Fijaros que en este caso yo estoy repitiendo, ¿vale? La multiplicación aquí 3 veces, aquí 2 veces. Y entonces esto es el concepto de potencia. Esto sería 1 por 2 elevado a 3. Esto sería 1 por 2 elevado a 2. Esto sería 1 por 2 elevado a 1. Y en este caso, esto sería 1 por 2 elevado a 0, que es 1. Vale. A partir de aquí, ¿puedo sacar mi término general? Sí, fijaros, el 1 siempre es el mismo. Por 2, que también se repite. Y lo elevamos a un término que está relacionado con la posición. Y en este caso se relaciona igual que la aritmética. Si aquí tengo la posición 4, lo elevo a 3. Si aquí tengo la posición 3, lo elevo a 2. Es decir, que si tengo la posición n, como esta, aquí lo voy a elevar a n menos 1. Y este sería el término general para esta progresión con el que puedo sacar cualquier término. Por ejemplo, si quiero sacar el término 100, lo único que voy a hacer es 1 por 2 elevado a 99, ¿vale? Y ya saldría un número muy grande, pero ya lo tendría aquí. ¿Qué pasa si yo de aquí quiero deducir el término general para cualquier, para cualquier progresión geométrica? Pues fijaros, vamos a ver quién es este 1, que precisamente es nuestro primer término. Pues vamos a sustituir este 1 por A1. El 2 hemos dicho que era la razón. Vamos a sustituirlo. Y así nos quedamos con una fórmula que no depende solo depende del primer término y de la razón, que precisamente lo que decíamos que era nuestra fórmula general. Por tanto, en las progresiones geométricas vamos a poder sacar cualquier término simplemente sabiendo el primero y la razón. Y lo apuntamos aquí en nuestro esquemita. A n es igual a A1 por R elevado a n menos 1. De la misma forma, nos pueden decir, sin darnos toda la progresión, nos puede decir, por ejemplo, que estamos en una progresión geométrica con razón, por ejemplo, no sé, 4 y con el primer término igual a 3. ¿Vale? Pues sabiendo esto, me preguntan, por ejemplo, la posición 7. Utilizo mi formulita y sustituyo. A7 sería A1, que es 3, por R, que es 4, elevado a 7 menos 1, que es 6. Lo haríamos con la calculadora y nos saldría el valor de ese término, 12.288. Dentro de las progresiones geométricas hay unas especiales que se llaman alternadas o alternantes y que surgen cuando este R es negativo. Y vamos a ver por qué se denominan alternantes. Fijaros, vamos a coger la misma de antes, que sería esta. 1, 2, 4, 8, 16 y 32, ¿vale? Una progresión que tenemos 1, pero ahora la razón no va a ser 2, va a ser menos 2. ¿Lo veis? R es menor que 0. Vamos a ver a qué tipo de sucesión o de progresión da lugar. Pues empezamos con la primera. La segunda la sacamos como 1 por menos 2. La tercera la sacamos como menos 2 por menos 2. Menos por menos más 4. La cuarta la sacamos como 4 por menos 2. Más por menos menos 8,
y así sucesivamente. Es decir, que vamos a tener esta sucesión. 1, menos 2, 4, menos 8. ¿Por qué se denomina alternante? Precisamente porque va alternando los signos entre positivos y negativos. Más, menos, más, menos. De hecho, es igual que esta, pero simplemente alternándole los signos. Nuestra fórmula general sería la misma. Lo único es que lo que elevo a 0, a 1, a 2 o a 3 es una razón negativa. Y aquí encontramos el porqué de esta alternancia de signo, que precisamente viene de las propiedades de las potencias. Cuando hacemos una potencia con una base negativa, en el que si el exponente es impar, me va a salir signo menos, y si el exponente es par, me va a salir signo más. Y de aquí sacamos el nombre de alternante. Bueno, pues con esto ya tenemos una buena primera visión de las sucesiones y de las progresiones. Espero que os hayáis enterado y cualquier dudilla nos vemos en Classroom. Un besito.